de los sectores que está pidiendo cuarentena rígida son los médicos. Ya no pueden más, varios de ellos están falleciendo producto de esta enfermedad. Estamos con el doctor Adrián Ávila, director de la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, para hablar acerca de este tema. Doctor, son días difíciles sin duda alguna. ¿Cómo está? Buenas noches y bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches. Yo diría días muy tristes para el pueblo boliviano. Más de 10,000 muertos, más de 202,000 casos. Sin duda el día de ayer 66 muertos. Prácticamente nuestras autoridades han perdido la sensibilidad, la tolerancia y la solidaridad con los médicos bolivianos y todo el personal de salud que hemos estado y estamos en primera línea. Se acordará un 10 de marzo los dos primeros casos en las ciudades de Santa Cruz y Oruro, y desde esa fecha los médicos que trabajamos en primera línea, los intensivistas, las licenciadas, los auxiliares, no hemos parado. Si bien en el pico más alto de la primera ola en julio y agosto habían disminuido los casos, pues nunca se fue el virus de Bolivia. Eso tiene que entender la población, nunca se fue. Había una disminución de casos y a estas alturas, pues todo el cuerpo médico se encuentra muy agotado, muy cansado, porque para el pueblo boliviano realmente esta segunda ola nuevamente ha desnudado el sistema de salud tan precario que tenemos y olvidado por todos los gobernantes. Prácticamente poco o nada ha cambiado en relación a la primera ola y es muy preocupante esta situación. Vemos colapsados los tres sistemas de salud, el sistema público, las cajas y el sistema privado. Es decir, a mayor número de casos que hay, la población tiene que entender que va a haber mayor necesidad de camas equipadas en terapia intensiva. Es decir, de 100 pacientes que son diagnosticados de COVID, ¿no es cierto?, la probabilidad de que necesiten camas prácticamente son 30. Si el día de ayer 1,781, deberíamos estar preparando 70 camas. En La Paz, 224 casos el día de ayer, deberíamos preparar 10 camas. ¿Cómo? Si todo ya está colapsado, ¿dónde van a ir esos pacientes? Y realmente pedimos a las autoridades que se solidaricen y se sensibilicen con el pueblo boliviano. ¿Hasta dónde vamos a estar prácticamente suplicando esta situación? Doctor Ávila, permítame, en determinado momento las autoridades, tanto del nivel central como de las gobernaciones, se comprometieron a reforzar con más personal y equipamiento. ¿Eso sucedió o no? No, nunca sucedió esa situación. De hecho, el 25 de enero, la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica, a la cabeza de la presidencia que está en este instante Sucre, y todas las departamentales, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Potosí, Tarija, La Paz, pues nos hemos reunido y no hemos visto absolutamente ningún cambio en relación a la primera ola. Por eso los casos prácticamente que van en ascenso no tienen una respuesta rápida. Vámonos directamente a La Paz. Casi 3 millones de habitantes, solo el hospital de clínicas, las 12 camas ha abierto para terapia intensiva. Seguimos con las 4 camas de Cotauma, 6 camas en La Portada, ahí son 22 camas, imagínense, para el sistema público. En el Alto, el Hospital del Norte apenas tiene 12 camas. No está funcionando uno de los hospitales que nos habían dicho que iba a ser centro de referencia, que es el Hospital del Sur, por la falta de equipamientos, falta de intensivistas, y sin duda la sociedad se siente inclusive burlada porque nosotros nos habíamos reunido con la viceministra de Salud el 16 de enero. De hecho, nosotros hemos gestionado para una reunión con el ministro, con el doctor Pozo, pero lamentablemente él tenía todas las buenas intenciones de escucharnos, pero se enfermó y nos pasó a la señora viceministra. Nos hemos reunido en Cochabamba, y la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica, frente a este ascenso de casos, frente a este ascenso de fallecidos,
pues ha presentado prácticamente una propuesta a corto, mediano y largo plazo. Le hemos dado ya en qué podríamos mejorar, cómo podríamos optimizar el poco recurso humano y la infraestructura que hay. Prácticamente ya han pasado 11 días y ni siquiera nos han vuelto a convocar. Doctor. Y ellos hablan de las implementaciones, pero los especialistas que estamos en primera línea no estamos participando. Es muy grave lo que usted nos dice, porque nos ponemos en su lugar, la impotencia en el momento que llegan pacientes, familiares con pacientes críticos, y decirles: no hay espacio, no hay una cama. ¿Qué es lo que hacen? Para nosotros es un calvario todos los días, no solo estar en ese infierno de entrar a una unidad COVID donde nosotros estamos prácticamente cubiertos, algunos en la primera ola, como en mi caso, tiene secuelas pulmonares, pero somos tan pocos intensivistas que no podemos descansar, tenemos que seguir apoyando al pueblo boliviano. Y prácticamente toda la sociedad, y esto hago una reflexión constructiva, no es responsabilidad del intensivista conseguir camas, no es responsabilidad del intensivista equipar hospitales, conseguir medicamentos, exámenes complementarios. Eso es responsabilidad de las autoridades, ministerio, gobernación y alcaldías. Prácticamente nos dicen: doctores, ¿qué van a hacer frente a esta situación? ¿Cómo qué vamos a hacer? Esto prácticamente involucra a todos, porque cuando falta una cama en terapia intensiva, realmente es tan triste escuchar esos testimonios de gente que te pide auxilio y tú no eres dueño de prácticamente de las instituciones. Porque hemos pedido que a esa gente vaya a las autoridades, reclame su justo derecho para que nos den condiciones. Nosotros como intensivistas aún seguimos luchando para prácticamente atender al paciente crítico dignamente, porque en estas condiciones lamentablemente el paciente llega después de 2-3 días, está haciendo cola en algunos seguros, está peregrinando por todo lado y prácticamente esta enfermedad sigue su curso, ya llega complicado y cuando accede a la unidad de terapia intensiva a veces llega a fallecer. Doctor. Es un martirio para el personal de salud, y nuevamente les recalcamos, desde el 10 de marzo del año pasado seguimos trabajando. Somos tan pocos intensivistas, 250 intensivistas en todo el territorio boliviano. Deberíamos ser 550 mínimamente. Doctor. Infraestructura no la tenemos. Permítame, por favor, hablar acerca de un tema también que es importante, el tema de los medicamentos. El gobierno ha anunciado que va a adquirir un lote importante porque ya se va a terminar en las terapias intensivas estos medicamentos que se requieren para atender a los pacientes críticos. ¿Qué opinión tiene usted con relación al Remdesivir? Vamos a ver esta información que tenemos, por favor, y luego de verlo, usted me responde. ¿Qué es el Remdesivir? ¿Para qué sirve contra el coronavirus? El Remdesivir acelera la mejora de pacientes hospitalizados con neumonía y necesidad de oxígeno. El fármaco acelera la recuperación de pacientes en un estadio intermedio de la enfermedad. Este antiviral se diseñó pensando en otras enfermedades. En particular, se ensayó con un potencial tratamiento para el ébola. ¿Para qué sirve? El Remdesivir está indicado para pacientes hospitalizados con neumonía que manifiestan necesidad de oxígeno en estos. Remdesivir reduce la recuperación de 15 a 11 días, según un estudio preliminar. ¿Para qué no sirve? De momento, el Remdesivir no ha manifestado mejoras ni en los casos leves que no necesitan oxígeno, ni en los casos graves, donde se necesita ventilación mecánica u oxigenación de membrana extracorpórea. ¿Previene el contagio? Para lo que no sirve seguramente es para prevenir el contagio, afirma Paredes. Tampoco es ninguna solución para la pandemia. Mejora el pronóstico, pero no altera la epidemiología de la enfermedad. Ahí está la información. Doctor, ¿usted qué opina al respecto? ¿Están de acuerdo o no con el uso del Remdesivir? A ver, no lo conozco al colega, no sé si es intensivista. Nosotros los intensivistas nos basamos en ensayos clínicos aleatorizados multicéntricos. ¿Eso qué significa? Estudios o medicamentos que se han estudiado en miles y millones de personas, ¿no es cierto?
Hola. Adelante, adelante, lo escuchamos. Entonces, como le mencionaba, estos fármacos que eran experimentales ya se habían utilizado en la primera ola, y no solo el Remdesivir, también se acordará la población que utilizaban la hidroxicloroquina, utilizaban el liponavir, zitonavir, utilizaban pues el interferón, inclusive utilizaban el plasma convaleciente, el plasma hiperinmune. Se acordará la población que prácticamente pues hacían campañas para colectar este tipo de pacientes que habían superado, y el Remdesivir también se utilizó en la primera ola, pero otros países, claro, mucho más desarrollados que el nuestro, investigan. Nosotros no investigamos en Bolivia. De hecho, hay mucha gente que nos dice: ustedes médicos, ¿por qué no investigan? Es como si nos dijeran: ¿por qué ustedes no elaboran la vacuna? Las respuestas tan sencillas, que no tenemos la ciencia, la tecnología, y realmente nos falta en ese aspecto como países tan grandes como Europa, Estados Unidos. Más o menos esta es la relación. Entonces, ¿no recomiendan el uso del Remdesivir? Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha hecho un estudio grande que se llama Solidaridad, donde ha involucrado muchos países, donde Bolivia iba a ser parte. De hecho, la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica iba a entrar. ¿Por qué? Porque estábamos tan interesados. El Remdesivir parecía prometedor inicialmente en la primera ola, cuando los primeros datos mencionaban que no disminuía la utilización de la ventilación mecánica, no disminuía la mortalidad. Entonces se ha descartado. Por eso a Bolivia nunca llegó ese estudio. En resumen, prácticamente la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva no recomienda, porque no se ha demostrado su beneficio en pacientes críticos. Bien, doctor. Es importante esa aclaración que usted acaba de hacer. Yo le agradezco mucho por haber estado en contacto con nosotros. Sabemos que es complicada la situación. Esperemos que con este tipo de contactos, de entrevistas, lleguemos a las autoridades para que se haga algo. Le mandamos muchas fuerzas. Que Dios los bendiga. Gracias. Sí, solo para terminar, a la población, estos dos elementos, el barbijo, el alcohol al 70%, lavarse las manos, son las únicas medidas que pueden disminuir este ascenso de casos, disminuir la mortalidad, porque condiciones en este instante no la tenemos. Dios nos bendiga y nos cuide, y a toda la población pedimos la conciencia, sensibilidad, tolerancia y sobre todo solidaridad entre todos los bolivianos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Realmente lo vemos conmovido a nuestros médicos. Están así, preocupados, alarmados por esta situación. Realmente esta enfermedad no es un juego. Cuídese, porque quienes sufren las consecuencias también son ellos, los médicos que están trabajando 24/7.